En el año de nuestro Señor de 1876, la villa de Medellín no era la metrópolis bulliciosa que conocemos hoy, sino un enclave de calles empedradas, techos de teja de barro y una atmósfera cargada de un catolicismo riguroso y temeroso de Dios, donde la niebla bajaba de las montañas como un sudario cada atardecer. La guerra de las escuelas acababa de agitar la región, dejando un aire de desconfianza y luto en muchas familias prominentes, creando el escenario perfecto para que las sombras del pasado cobraran vida en la imaginación de sus habitantes. En este contexto de posguerra y devoción, vivía doña Matilde, una mujer cuya fortuna era tan vasta como su soledad, habiendo enterrado a su esposo, un comerciante de oro y café, hacía apenas 2 años, dejándola en una mansión de grandes patios y corredores vacíos en el barrio de San Benito. La sociedad la respetaba por su apellido y su piedad, pero murmuraba sobre su creciente aislamiento y la extraña fijeza de su mirada, que parecía buscar algo que no pertenecía a este mundo, algo perdido entre las brumas del valle de Aburrá que nadie más podía percibir. Doña Matilde asistía religiosamente a la misa de las 6 de la tarde en la iglesia de la Candelaria, cubierta siempre por un velo negro de encaje importado que ocultaba sus facciones demacradas por el insomnio y la tristeza crónica que la consumía lentamente. Su rutina era inquebrantable, un reloj suizo en medio del caos tropical, hasta que una tarde de octubre, cuando las lluvias azotaban los tejados con furia bíblica, su atención fue capturada por una figura que rompió la monotonía de su duelo. No era un feligrés habitual, ni uno de los mendigos que solían agolparse en el atrio esperando una moneda, era un hombre alto, vestido con una levita oscura pasada de moda, incluso para la época, y un sombrero de copa que mantenía puesto, desafiando las normas sagradas del recinto, parado inmóvil en la penumbra de una de las naves laterales, cerca de la imagen de las ánimas del purgatorio. Su presencia no emitía ruido, ni movimiento, ni siquiera parecía respirar al ritmo de los demás, era una estatua de carne y hueso que emanaba un frío que Matilde sintió en sus propios huesos desde su banca. La obsesión de la viuda comenzó como una curiosidad mórbida, una pequeña chispa en la oscuridad de su mente aburrida y dolorida, preguntándose quién sería aquel caballero que no se arrodillaba ante la elevación del Santísimo ni se persignaba con el agua bendita. Durante 3 días consecutivos, el extraño apareció en el mismo lugar, a la misma hora, siempre mirando hacia el altar mayor pero sin que sus ojos parecieran enfocar nada sagrado, sino más bien algo detrás de los muros. Algo invisible y lejano. Matilde, que había pasado años mirando al suelo en señal de sumisión y duelo, ahora levantaba la vista, ignorando las oraciones del sacerdote para estudiar el perfil pálido y anguloso del desconocido, cuya piel tenía el color del pergamino antiguo y cuyas manos, enguantadas en gris, sostenían un bastón con empuñadura de plata que brillaba con una luz propia y maliciosa bajo la tenue iluminación de las velas de sebo. Fue al 4.º día cuando el destino de Matilde se selló con la fuerza de una sentencia irrevocable, pues al terminar la misa, en lugar de dirigirse a su carruaje donde su fiel cochero la esperaba para llevarla a la seguridad de su hogar, decidió esperar en el atrio, fingiendo ajustar su chal mientras sus ojos escaneaban la salida de los fieles. El extraño salió el último, deslizándose entre la multitud sin tocar a nadie, como si su cuerpo fuera de humo o agua, y en lugar de bajar hacia la plaza principal, tomó el camino hacia las calles traseras, aquellas que bordeaban la quebrada Santa Elena, un lugar que ninguna dama decente debía transitar sola y menos a esas horas. El corazón de Matilde latía con una violencia que le dolía en el pecho, una mezcla de terror y una atracción magnética inexplicable que la empujaba a seguirlo, como si un hilo invisible estuviera atado desde el bastón de plata del hombre hasta el centro de su alma atormentada. La noche había caído completamente sobre Medellín, y las pocas lámparas de aceite que el municipio encendía apenas lograban combatir la oscuridad reinante, creando sombras largas y distorsionadas que danzaban sobre los muros de tapia pisada de las casas coloniales. Matilde mantenía una distancia prudente, sus botines de cuero fino resonando suavemente sobre las piedras irregulares, mientras que el extraño delante de ella no hacía ruido alguno, sus pasos eran silenciosos, como los de un gato acechando a su presa o un espíritu que no tiene peso sobre la tierra. Ella se preguntaba qué locura la había poseído, qué demonio le susurraba al oído que debía descubrir el destino de aquel hombre,
pero la necesidad de saber, la necesidad de conectar con ese misterio, era más fuerte que su instinto de conservación o su miedo al escándalo social que tal comportamiento podría desatar si fuera descubierta. El recorrido los llevó lejos del centro respetable, adentrándose en los barrios donde la pobreza y el vicio se escondían tras puertas cerradas, lugares donde se escuchaban risas ebrias y música de tiple desafinado, pero el extraño no se detenía ni miraba a los lados, avanzando con una determinación marcial. Matilde notó que, a pesar de repente, el extraño se detuvo bajo la luz moribunda de una luna que luchaba por salir entre las nubes de tormenta, y Matilde se congeló, escondiéndose detrás del tronco de un árbol centenario, conteniendo la respiración hasta que sus pulmones ardieron. El hombre no volteó, simplemente se quedó allí, observando el horizonte hacia el norte, hacia donde se erigía el recién inaugurado cementerio de San Pedro, el lugar de descanso final para la élite de la ciudad. Un panteón de mármol y piedra que imitaba a los grandes cementerios de Europa. ¿Acaso iba a visitar una tumba a estas horas? ¿Era un deudo como ella, atrapado en el dolor de una pérdida reciente? Esa posibilidad humanizó al monstruo en su mente y le dio el valor para continuar la persecución cuando él reanudó su marcha, ahora con un paso más lento y ceremonial. El camino hacia el cementerio era solitario y flanqueado por cipreses que se mecían con el viento como gigantes lamentándose, sus ramas proyectando sombras que parecían manos esqueléticas tratando de agarrar el vestido de la viuda. Matilde ya no sentía sus pies, el cansancio físico había sido reemplazado por una fiebre nerviosa, una adrenalina que agudizaba sus sentidos al máximo, permitiéndole escuchar murmullos en el viento que parecían decir su nombre. Matilde. Matilde, susurraban las hojas, o tal vez era su propia mente fracturándose bajo la presión de lo sobrenatural, pero ella no podía detenerse, no ahora que estaba tan cerca de descubrir el secreto, tan cerca de ver el rostro del hombre bajo la luz de la luna llena que finalmente se había revelado. Al llegar a las imponentes puertas del cementerio de San Pedro, Matilde esperó encontrar el acceso cerrado con cadenas y candados, como era la costumbre para evitar a los profanadores de tumbas y a los curiosos, pero para su horror y fascinación, el portón de hierro forjado estaba entreabierto, chirriando suavemente con la brisa nocturna. El extraño cruzó el umbral sin dudarlo, entrando en la ciudad de los muertos como si fuera el dueño y señor de aquel dominio, y Matilde, impulsada por una fuerza que ya no reconocía como propia, cruzó también, sintiendo como el ambiente cambiaba drásticamente al entrar, el silencio era absoluto, un vacío sonoro que oprimía los oídos y el alma. Dentro del cementerio, las estatuas de ángeles y vírgenes parecían observarla con ojos vacíos de piedra, juzgando su intrusión en el reposo sagrado de los difuntos, mientras la niebla se hacía más espesa, envolviendo los mausoleos de las familias ricas en un abrazo fantasmal. El extraño caminaba por la avenida central, sus pasos ahora resonando con un eco metálico que no correspondía a su calzado, un sonido como de cascos de caballos sobre el pavimento, un sonido que recordaba a las leyendas del diablo que las abuelas contaban para asustar a los niños. Fue entonces cuando Matilde notó el olor. No era el olor a tierra mojada y flores podridas típico de un cementerio, sino un olor acre, como de azufre y velas quemadas, mezclado con un perfume antiguo y dulzón que le recordaba a los funerales de su infancia. El olor provenía del hombre, una estela que dejaba a su paso y que embriagaba los sentidos de la viuda, mareándola y haciéndola ver destellos de luces que no existían en las esquinas de su visión. La realidad se estaba deformando. El tiempo parecía haberse detenido o estirado, y Matilde ya no sabía si habían pasado minutos u horas desde que entró en aquel lugar maldito, solo sabía que no podía regresar, que el camino de vuelta había desaparecido en la niebla. El extraño se detuvo finalmente frente a un mausoleo imponente, no de mármol blanco como los otros, sino de piedra negra volcánica, una construcción gótica y siniestra que parecía absorber la poca luz que la luna ofrecía, con gárgolas en las esquinas que parecían sonreír con malicia. La puerta del mausoleo no tenía nombre, ni fecha, ni cruz cristiana, solo un símbolo extraño grabado en el dintel que Matilde no reconoció, pero que le provocó una náusea profunda y visceral. El hombre se paró frente a la puerta de hierro, y sin sacar llave alguna, las puertas se abrieron lentamente hacia adentro,
revelando una oscuridad tan densa que parecía un líquido negro esperando derramarse sobre el mundo. Matilde, escondida detrás de una estatua de un ángel lloroso a pocos metros de distancia, vio cómo el hombre se quitaba lentamente el sombrero de copa, revelando por primera vez su cabeza, y el grito que se formó en su garganta murió antes de salir, ahogado por el terror puro. No tenía cabello, su piel era traslúcida y pegada al cráneo, y cuando giró levemente la cabeza, Matilde vio que donde deberían estar sus orejas no había nada, solo piel lisa, una deformidad que confirmaba que aquello no era humano. Pero lo peor estaba por venir, pues el hombre comenzó a hablar, no con una voz humana, sino con un sonido gutural que parecía venir de debajo de la tierra, un idioma incomprensible que resonaba en los huesos de Matilde y hacía vibrar las lápidas cercanas. «He traído lo que pediste», pareció decir la voz en la mente de Matilde, aunque sus oídos escuchaban otra cosa, y entonces comprendió con horror que ella no era la observadora, sino la ofrenda, que todo el cortejo fúnebre de esa noche había sido una trampa para atraerla a este lugar profano. Intentó correr, girar sobre sus talones y huir hacia la seguridad de la ciudad, pero sus piernas no respondían, estaban clavadas al suelo como si las raíces de los árboles muertos hubieran subido por sus tobillos para atraparla. El hombre de la levita negra se giró completamente hacia ella, y bajo la luz de la luna, Matilde vio su rostro completo, no tenía ojos, solo dos cuencas vacías y negras que parecían contener el abismo del universo, y una boca cosida con hilo de plata. La viuda, paralizada por el miedo, vio cómo el ser levantaba su bastón y señalaba hacia ella, y una fuerza invisible la arrastró fuera de su escondite, haciéndola caer de rodillas en el barro frío frente a la entrada del mausoleo negro. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la lluvia que comenzaba a caer de nuevo, y suplicó a Dios, a la Virgen, a todos los santos que conocía, pero el cielo estaba cerrado y sordo a sus plegarias esa noche en Medellín. El ser se acercó a ella, flotando sobre el suelo, y extendió una mano enguantada para tocar su mejilla. El tacto era gélido, quemaba como hielo seco, y Matilde sintió como su vitalidad, sus recuerdos, su dolor y su amor eran drenados de su cuerpo en un instante. Desde el interior del mausoleo, una luz roja y tenue comenzó a brillar, iluminando una escalera de caracol que descendía hacia las profundidades de la tierra, hacia catacumbas que no aparecían en ningún plano del municipio, túneles antiguos que conectaban con el infierno mismo. Voces, miles de voces susurrantes, emergieron del agujero, llamándola, invitándola a unirse a la danza eterna de los condenados, prometiéndole el reencuentro con su esposo, prometiéndole el fin de su soledad. La tentación era fuerte, una mezcla de terror y deseo de paz, y Matilde sintió que su voluntad se quebraba, que su resistencia se desmoronaba como un muro viejo ante un terremoto. En un último acto de desesperación, Matilde logró arrancar el crucifijo de oro que llevaba al cuello, una herencia de su abuela, y lo alzó frente a la criatura, gritando con la poca voz que le quedaba una oración de exorcismo que había escuchado alguna vez. La criatura retrocedió, siseando como una serpiente pisada, y la oscuridad del mausoleo pareció temblar, las sombras retorciéndose en agonía ante la presencia del símbolo sagrado. Por un momento, hubo esperanza, un segundo de tregua donde la luz de la luna brilló con más fuerza, iluminando el camino de salida, una línea plateada que marcaba la ruta hacia la vida y la salvación. Matilde se puso de pie, tambaleándose, y comenzó a correr, no con la elegancia de una dama, sino con la furia de un animal acorralado, rasgando su vestido, perdiendo sus zapatos, ignorando el dolor de las piedras que cortaban sus pies desnudos. Corrió pasando las tumbas, los ángeles de piedra, los cipreses, sintiendo el aliento frío de la criatura en su nuca, escuchando sus pasos de metal persiguiéndola, cada vez más cerca, cada vez más rápidos. No se atrevió a mirar atrás, sabía que si lo hacía, si veía de nuevo esas cuencas vacías, moriría de locura en el acto, su única meta era la puerta de hierro, la salida a la ciudad de los vivos. Llegó al portón principal con el corazón a punto de estallar y se lanzó hacia la calle, cayendo sobre el empedrado húmedo, esperando que la criatura la alcanzara y la despedazara allí mismo, bajo la luz de las farolas públicas. Pero nada sucedió.
El silencio volvió a reinar, y cuando Matilde, temblando incontrolablemente, se atrevió a mirar hacia atrás, el portón del cementerio estaba cerrado, encadenado con gruesos candados oxidados que parecían no haberse abierto en años. No había rastro del hombre, ni del mausoleo negro, ni de la luz roja, solo la niebla y el silencio de la noche de Medellín. Doña Matilde fue encontrada a la mañana siguiente por el lechero, vagando sin rumbo cerca de la plaza de Berrío, su ropa destrozada, sus pies sangrando y su mirada perdida en un horizonte que nadie más podía ver, murmurando palabras incoherentes sobre hombres sin ojos y puertas al infierno. Fue llevada a su casa, donde los médicos la atendieron, diagnosticando una fiebre cerebral provocada por la exposición al clima y el duelo no resuelto, pero los sirvientes sabían que era algo más, pues vieron las marcas de quemaduras de hielo en su mejilla, con la forma perfecta de una mano. La recuperación de Matilde fue lenta y nunca completa, aunque sus heridas físicas sanaron, su mente quedó atrapada en esa noche, en ese cementerio, y nunca volvió a... Meses después, un sepulturero del cementerio de San Pedro encontró, en la parte más antigua y abandonada del camposanto, un bastón con empuñadura de plata tirado entre la maleza, cerca de una tumba anónima que se había hundido en la tierra. Al intentar recogerlo, el hombre sintió una descarga eléctrica y juró haber escuchado una risa burlona salir de la tierra, por lo que dejó el objeto allí, donde la naturaleza terminó por enterrarlo y ocultarlo de la vista humana. Se dice que el bastón pertenecía a un antiguo brujo de la época colonial que había hecho un pacto con el diablo para burlar a la muerte y que buscaba almas para pagar su deuda eterna. Doña Matilde murió un año exacto después de su encuentro, encontrada muerta en su cama con una expresión de terror absoluto congelada en su rostro, y las ventanas de su habitación, que estaban clavadas, aparecieron abiertas de par en par. Lo más inquietante fue que, en la mesita de noche, junto a su cuerpo frío, se encontró una tarjeta de visita antigua, de papel amarillento, con un borde negro de luto y un nombre escrito en una caligrafía elegante y antigua que nadie pudo descifrar. La ciudad de Medellín susurró durante años sobre el destino de la viuda, y su historia se tejió en el tapiz de leyendas que conforman la identidad mágica y trágica de la región. Hoy en día, quienes visitan el Museo Cementerio de San Pedro en las noches de luna llena, aseguran ver a veces una figura de mujer vestida de negro, corriendo desesperada entre las tumbas, seguida de cerca por una sombra alta y elegante con sombrero de copa. Los guardias de seguridad evitan ciertos sectores del cementerio durante la madrugada, y las cámaras de seguridad a menudo captan interferencias y niebla inexplicable en los pasillos donde se encuentra la parte más antigua del recinto. La leyenda de la viuda que siguió a un extraño sigue viva, recordándonos que hay límites que no deben cruzarse y curiosidades que pueden costar más que la vida misma. La casa de Doña Matilde en San Benito fue demolida hace décadas para dar paso al progreso y a edificios modernos, pero los vecinos del sector aseguran que en el lugar donde estaba su habitación, todavía se siente un frío inexplicable y se escucha el llanto de una mujer en las noches de tormenta. Algunos dicen que su alma quedó atrapada entre dos mundos, huyendo eternamente de su perseguidor, esperando que alguien encuentre la llave para liberarla, mientras que otros creen que ella misma se convirtió en parte de la oscuridad que tanto temía. Así termina la historia de la viuda de Medellín, un relato de 1876 que ha sobrevivido al paso del tiempo, advirtiéndonos sobre los peligros de la obsesión y los misterios que se esconden en las sombras de nuestras ciudades. Si alguna vez caminas por las calles antiguas de Medellín y ves a un extraño vestido de época que no parece tocar el suelo, no lo sigas, no preguntes quién es, simplemente da la vuelta y corre hacia la luz, porque podría ser que el rastro que sigues termine, como el de Matilde, en un cementerio del que no hay retorno.